separada. Y continuamos en ese espíritu de al filo de la espera. Ahí lo tenemos hasta en árabe, los que conocen a Bashar del Líbano, él fabricó esta fotografía. Al filo de la espera, continuamos expectantes y curiosos para comprender mejor la realidad y al mismo tiempo escuchar la voz del Señor y del Espíritu en medio de todo esto que estamos viviendo y tratando de escuchar, estando en esta actitud contemplativa. En mi caso va a ser más bien hacer algunos subrayados, tampoco es the state of the nation, el estado de la nación que hace un presidente, ¿no? El estado de la nación está aquí. Como Consejo General pues nos tomamos nuestro tiempo para reflexionar nuestra visión del Instituto, el camino recorrido en los últimos 8 años, y ahí está. Entonces, por mi parte hoy, tanto, por supuesto que efectivamente pues, todo lo que hay allí, yo lo firmo como lo hemos firmado todos los del Consejo, pues quizás algunos subrayados o algunos elementos que solamente se contemplan parcialmente en el informe y yo me detendré un poco más en ello. ¿Cuáles son estos puntos? En primer lugar, un instituto en salida, una palabra sobre la protección de los menores o de los niños, otro sobre danzando con dinosaurios, otra reflexión sobre la formación y sobre el laicado. En primer lugar, sobre el hecho de un instituto en salida. Ya hablé sobre esto al inicio del capítulo, pero quisiera subrayarlo otra vez. Estamos hablando de este cuerpo y tomando conciencia de este cuerpo. ¿Cómo vamos a conseguir que este cuerpo esté sano? Pues uno podría pensar, vamos a protegerlo, vamos a ponerlo dentro de una burbuja, que no se contamine, que no vengan virus, que no vengan bacterias, vamos a proteger este cuerpo. En cambio, nuestra experiencia, yo creo que esta es, desde mi punto de vista, la aportación más brillante del Papa Francisco, es que el que busca protegerse en la Iglesia, el que busca solamente la supervivencia, está irremediablemente caminando a la muerte. Entonces, si tú quieres un cuerpo sano, lo que hay que hacer es salir, dejarse exponer por los virus, las bacterias y por tantas cosas, tantos accidentes que se pueden dar en la vida cotidiana. Me preguntaba de estos 16 años en la Administración General, ¿qué aprendía? Y la primera cosa que me vino a la mente es que ahí está. Cuando uno sale de su zona de confort, empiezan a ocurrir cosas maravillosas. Empieza a aflorar más vida, más vitalidad, más energía, que estando mirándose el uno al otro. Hamlet, to be or not to be, Champagnat corriendo a encontrar al joven Montaigne. Nuestra actitud es la de Champagnat. Por tanto, si queremos vida para el instituto, si queremos un cuerpo sano, la experiencia nos dice que es salir de nuestra zona de confort y ponerse en esta actitud de una iglesia misionera. Esto es una experiencia personal de muchos de nosotros y la podemos traspasar a una experiencia de instituto. Como capítulo, pues, sería cuestión de
debe preguntarse, ¿nos quedamos en nuestra zona de confort? ¿Somos capaces de dar un paso hacia esta zona donde ocurren milagros? En este sentido, quisiera detenerme en 2 puntos. Uno, conectando de nuevo con algo de lo que se habló mucho aquí en esta sala, al tomar el pulso a lo que ocurre en nuestro alrededor en el mundo. ¿Qué significa para este cuerpo que en el mundo haya niños y jóvenes desplazados? ¿Y qué significa para este cuerpo vivir en un entorno que es frágil, en un ecosistema que es frágil, el cuidado de nuestra casa común? Entonces, sobre el primer punto, sobre el hecho de niños y jóvenes desplazados. Esta es la silueta de Colombia, la que ven ahí. Estamos en un país que cuenta con más de 6 millones de personas desplazadas. 6 millones. Comenté esto en mi mesa y alguien dijo, esto es más que la población de mi país. Desplazados internos, estos son solo desplazados internos a causa de la violencia, como saben. De estos, más de 2 millones son menores. Este es el entorno en el que estamos viviendo estos días. A nivel mundial, tenemos más de 65 millones de personas que se han visto obligadas a desplazarse, a dejar su casa. Como ven, es refugiados, personas desplazadas internamente, que son la mayoría, y personas pidiendo así el refugio. Más de 65 millones. Si estas personas en el mundo las pusiéramos juntas, conformarían el 21 en orden de población. Es decir, hay 20 que serían más poblados, pero juntos formarían el 21 país del mundo. Y esto es una realidad hoy. ¿Qué va a pasar en el futuro? Si las previsiones, es decir, si la realidad es como son las previsiones, lo que ha ido ocurriendo durante estos últimos años, significa que ese grupo de personas desplazadas continuará creciendo en un 9,75%, lo cual significa que pasaría este país de ser el 21 en el mundo en 2030 a ser el 5º. Por lo que vemos, no parece que esta sea una realidad que vaya a disminuir. Al contrario, parece que es creciente. No sabemos si va a ser con esta proporción o no, pero en cualquier caso es bueno ser conscientes de que esto puede ocurrir. Por tanto, en los años próximos, los próximos 5, 10 años, como algunos ya dijeron aquí mismo, la situación de las personas desplazadas en el mundo irá de mal en peor. Pensemos que este grupo de personas hoy es aproximadamente la población de Francia, los 65 millones, y ciertamente más que la población, por ejemplo, de Italia o de Gran Bretaña. Son personas desplazadas que tienen rostro,
que tienen nombre, que tienen una familia, que tenían una casa, que tenían propiedades. Algo que nos debiera hacer pensar mucho, me parece, es que la mitad de esa población son menores de 18 años. La mitad de esa población de personas desplazadas, menores de 18 años. El Papa, en su mensaje con motivo de la Jornada de los Emigrantes y Refugiados, habló no solo sobre la situación de los refugiados, sino especialmente de los niños. Y el título de su mensaje era Niños migrantes, vulnerables y sin voz. Y él decía en su mensaje, esta realidad es un signo de los tiempos que nos interpela fuertemente. Me impactó ver este Twitter, Bill Frelick, trabaja para Human Rights Watch, una organización internacional, y dice: he estado haciendo trabajo por los refugiados por más de 30 años, pero ver a la gente cuando se convierten en refugiados por primera vez todavía me rompe el corazón. Y aquí tenemos una fotografía de ese grupo de los rohingyas, cuya realidad sabemos que hoy es sangrante. Personas llevando lo poco que se han podido llevar de casa. O esta fotografía que también me impresionó de un gran fotógrafo, ¿no? Ahí tenemos un grupo de esta etnia, rohingyas, que pasaron el río y allí en el horizonte ven en qué se han convertido sus casas, sus poblados, sus pertenencias: humo. Podemos imaginar qué están viviendo esa gente, llegados a un país que no es el suyo, probablemente es Bangladesh, un país que no les va a querer porque ya está superpoblado. O esta otra fotografía que también es muy impresionante, de una manifestación de refugiados en Italia. Perdonen si no nos ahogamos. Perdonen si no nos ahogamos al cruzar el Mediterráneo. Y probablemente esto es lo que sienten muchos, que están molestando, que llegan a sociedades prósperas y no quieren, mucha gente no quiere saber nada de ellos. En el texto encontrarán un texto de Primo Levi en ese maravilloso libro, Si esto es un hombre. Y es también muy interpelador, ¿no? Los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas. E invita a considerar, ¿no? Considera si esto es un hombre, si esto es una mujer. Es verdad que como instituto tenemos iniciativas en pro de las personas desplazadas. Saben que FMSI publicó este librito en el que se explican 14 iniciativas en 11 países del mundo, desarrolladas por maristas. Y sé positivamente que hay muchas más. De todas maneras, hoy estamos aquí como cuerpo. ¿Qué le dice a este cuerpo que a su alrededor esté ocurriendo esta realidad? ¿Qué le dice a este cuerpo como tal? ¿Estamos dando respuestas
desde distintas partes del cuerpo. ¿Hay alguna respuesta que quizás se pudiera dar como cuerpo global? En este momento es dejarse interpelar, ¿eh? No se trata de encontrar respuestas, y si las tienen, tenemos el frigorífico abierto, ¿eh? Les voy a invitar, contemplando esta fotografía, a tomar un momento de silencio y pensar ¿qué me está diciendo a mí personalmente esta realidad? ¿Qué me está interpelando? ¿Qué toca en mí? Y otro tema en esa iglesia, en salida, el cuidado de nuestra casa común. Hablamos de este maravilloso planeta que tiene más de 4.000 millones de años de edad. Sabemos que hace unos 7 millones de años llegó el hombre, y la verdad es que se ha ido convirtiendo progresivamente en una amenaza para la madre tierra. Para tomar conciencia de lo que ocurre con el planeta, quizás pudiéramos pensar, comparándolo con una realidad que vivimos en nuestras provincias cotidianamente. Imaginé un colegio, una institución, una obra de su provincia que hace el presupuesto anual, el económico. Entonces dice, esto es lo que voy a gastar, ¿en función de qué? En función de los ingresos que voy a tener, del dinero que voy a recibir, ¿no? Bueno, pues imagínense que ese colegio, esa escuela o esa provincia, pues a mitad de año ya pasó el presupuesto y está gastando más de los ingresos que recibe. Ese dinero lo está sacando de un fondo que tenía, pero es un fondo que, si cada año hace lo mismo, se va a terminar ese fondo. Sería una actitud bastante irresponsable. Eso es lo que está ocurriendo con el planeta. Anualmente consumimos más, globalmente, de lo que el planeta puede regenerar en un año. Y hay una organización que es Earth Overshoot Day, que en español lo han traducido, dice, Día Mundial del Sobregiro Ecológico. Entonces calculan, hace unos años, en el año 2000, a finales de septiembre, nos habíamos terminado el presupuesto. Este año ha sido el 2 de agosto. Es decir, que a partir del 2 de agosto estamos tomando las reservas que no podrán regenerarse. Por tanto, estamos agotando el planeta. Muy interesante porque hay una app que uno se puede descargar y hacer el propio cálculo también, Es decir, en función del consumo propio, ¿cuál es tu huella? Según tu ritmo, ¿cuándo sería ese día? ¿Es el 2 de agosto o el 8 de septiembre o el 15 de enero? Entonces, ese es de manera global, pero la incidencia es distinta. Fíjense, si todo el planeta viviera como Australia, necesitaríamos más de 5 planetas. Como Estados Unidos, 5 exactamente. Corea del Sur, más de 3 planetas. Evidentemente, el impacto no es igual. Globalmente, necesitamos este año 1,7 planetas. Ya hemos pasado más de 1,5.
el presupuesto nos lo hemos gastado en 0,7 más. Por eso es tan urgente lo que dice el Papa en Laudato Si. Dice, necesitamos un cambio de rumbo. O sea, solo con los datos en la mano es irresponsable continuar como si nada ocurriera. Es imposible mantener este ritmo, porque las reservas se terminan. ¿Qué estamos dejando a los que vienen detrás de nosotros, a las generaciones siguientes? Es irresponsable e irracional. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo no vamos a optar por un cambio de dirección? El Papa, como sabemos, habla de proteger nuestra casa común y por ello habla de una conversión ecológica global y de una cultura del cuidado. Es interesante porque el Papa cita ese texto laico que es la Carta de la Tierra, que es un texto fuerte, pero es un texto laico, no es un texto de iglesia, ¿no? Y al citar el texto dice la Carta de la Tierra, todo el planeta está invitado a un nuevo comienzo. ¿Resulta familiar? Invita, dice, a dejar atrás una etapa de autodestrucción y optar por un nuevo comienzo. Simplemente quería recordar que el Papa, en su encíclica, hacia el final, invita a una espiritualidad y a una educación ecológica. Algo que creo que nos toca muy de cerca. Esto es en la última parte de la encíclica, ¿no? Espiritualidad y educación ecológica. Y más concretamente habla de educar para una ciudadanía ecológica y un nuevo estilo de vida. Y quizás ahí es donde más nos incomode, porque educar para ser ciudadanos ecológicos quizás no nos estorba tanto, pero cuando toca nuestro estilo de vida, él habla de cuidado, de compasión, de sobriedad. Entonces, efectivamente, es algo que si nosotros queremos este cambio de rumbo, debiera, yo creo, tocar nuestras opciones concretas, como personas, como comunidades, como cuerpo global. ¿Qué decisiones tomamos para ese giro? Bueno, yo al menos, me leí la carta encíclica del Papa, efectivamente hay que hacer algo. Bueno, ahí me dejé, cambió algo en mí, para mi vergüenza, no. Es interesante las posibilidades que se abren ahí, me parece. Alguna de nuestras provincias, y aquí en América Latina, yo por lo menos conozco de una, en México, que han implantado en su educación esa visión global, concretamente a través de lo que hoy se llama permacultura, y que es una promoción de una cultura global, una educación integral que se basa en el cuidado de la tierra, de las personas y en el compartir recursos. Algo que está muy en conexión con las culturas indígenas de América, culturas andinas, que hablan del bien vivir o del vivir bien. Y como ven ahí, yo no me detengo en todo esto, pero es todo un montón de aspectos que contempla el cuidado de las personas, del planeta, cuidado mutuo, visión de futuro. Es por una vida en plenitud.
Podríamos tomar quizás un momentito también ahora en silencio, dejando resonar lo que hemos escuchado y teniendo también en cuenta este mensaje del Papa a los líderes del mundo sobre el cambio climático. El tiempo para encontrar soluciones globales se está terminando. Por tanto, hay una clara, definida y urgente imperativo ético a actuar. Un claro, definido y urgente imperativo ético a actuar. Los dos grandes aspectos de personas menores desplazados y el cuidado de nuestra casa común. Dos enormes urgencias que llaman a este cuerpo. Otro aspecto que me parece que es importante también para este cuerpo, que está al servicio de los niños y jóvenes en todo el mundo, es su protección. Entonces, también aquí quisiera decir una palabra. Sabemos concretamente que el abuso sexual a menores es una terrible forma de violencia y que es una enorme plaga social. Quisiera que pensáramos no tanto en nosotros ahora, ni en nuestra institución y lo que significa o lo que ha significado casos que se han dado en nosotros, sino que abriéramos nuestra mirada al cuerpo, a la situación de nuestro entorno. Es una enorme plaga social. Hay una organización en Irlanda y en Gran Bretaña que se llama así, One in Four. Según ellos, 1 de cada 4 personas adultas ha sufrido algún tipo de abuso antes de llegar a su mayoría de edad. 1 de cada 4. El Consejo de Europa puso en marcha una campaña que se llamaba One in Five. 1 en 4, 1 en 5, pues poca diferencia hace. Sigue siendo enorme. Y estos son datos de Europa donde se cuenta con una cierta garantía de que los datos sean bastante reales. Aquí tenemos otros datos provenientes de la Organización Mundial de la Salud y concretamente de la Comisión de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Según ellos, datos mundiales, hasta el 36% de niñas y el 29% de niños han sufrido abuso sexual. Y estos son datos que, pues, en algún caso no tenemos todos los datos, porque sabemos la dificultad de la denuncia cuando se dan en el ambiente familiar. En cualquier caso, es enorme. Yo creo que como instituto hemos tratado de hacer lo que ahí dice, ¿no? Los niños no pueden parar el abuso, los adultos sí. Creo que en estos últimos años hemos hecho un gran esfuerzo como instituto de darnos cuenta de esa realidad y de hacer nuestra mejor aportación ahí. Hoy tratamos de ser parte de la solución. Pero la verdad es que debemos reconocer que en el pasado hemos sido parte del problema. Y todos sabemos que tenemos datos en nuestras provincias, en algún caso mejor no tienen datos, pero por lo que ha ocurrido en otras provincias podemos imaginar que números parecidos se pueden dar en otras provincias, que se han dado. Y en algún caso son números tremendos, que espantan. Por tanto, hemos sido parte del problema. Y podemos continuar siéndolo a menos que tomemos medidas
importantísimas, comprometidas, para que esto no vuelva a ocurrir jamás. La verdad es que en el pasado fallamos a niños. Podemos encontrar explicaciones, podremos decir que no se sabía, que no se conocía, que no teníamos dato, podemos encontrar mil excusas. Pero si hay una víctima, solo una, a esa víctima le fallamos. Porque eso no tenía que haber ocurrido jamás. De ninguna manera podemos fallarles de nuevo. De ninguna manera. Ante esta situación del pasado, pues hemos pedido perdón. Pues yo mismo, en nombre del Instituto, como saben, el 2 de enero, pues lo expresé por todos los abusos que se hayan podido cometer, y quizás de manera particular el abuso sexual, que quizás sea el que más impacto tenga en la vida de las personas. Como provincias hemos pedido perdón, y he visto, ¿no?, que en muchas provincias, también en la celebración del Bicentenario, incluso recientemente, pidieron públicamente perdón, y incluso algunos muy fuerte, mucho más allá del abuso sexual, pues por otros tipos de abusos que se hayan podido dar, mencionándolos explícitamente. Durante este capítulo, yo pedí también a los de la liturgia que un día, en una Eucaristía, la centráramos en este pedir perdón, porque necesitamos hacerlo. Y qué mejor expresión que el capítulo general, que es la autoridad máxima en estos momentos del Instituto, la voz del Instituto. Pero sabemos también que no basta con pedir perdón. Yo creo que lo que se debiera esperar de nosotros es un especial compromiso, justo porque fallamos en el pasado. Un especial compromiso para que no ocurra entre nosotros, pero para que no ocurra en ninguna parte. El otro día leía en una revista de España que Save the Children, no era una estadística de Iglesia, sino que Save the Children decía que numéricamente los casos de abusos, los que se dan en instituciones de Iglesia, son el 1 por 1000. Pero es que no tendría que haber ninguno, eso está claro, es el 1 por 1000. Lo cual significa que todos los demás se dan en otros ambientes, particularmente los familiares. Entonces, especialmente comprometidos, creo, y creo que se lo debemos a tantas víctimas. Me parece que es una invitación fuerte a aprender de nuestros errores. Hoy, pues, hemos trabajado por dotarnos de protocolos. En mayoría de provincias tenemos equipos, personas, hacemos formación, acompañamos. Creo que es imprescindible que seamos capaces de ir mucho más allá de los mínimos. Piensa en tu provincia. Más allá de tener un protocolo, ¿podrías decir que estás seriamente comprometido con esta defensa? Tenemos el informe de la comisión precapitular que está ahí, que yo hago mía, y también en el texto escrito hay alguna propuesta que de momento ponemos en el congelador, no en la nevera, sino en el congelador. Un momento para detenernos en este cuerpo como institución global, y el título de Bailando con dinosaurios, que como ven es el título de un libro
El autor está ahí, Mark Patrick Hederman, es un benedictino y el subtítulo es Una espiritualidad para el siglo XX. ¿Qué tiene que ver la espiritualidad con los dinosaurios? El autor habla de los dinosaurios porque dice, son los animales que más éxito tuvieron en el planeta. De hecho, fueron dominantes por más de 160 millones de años, los dinosaurios. Y los demás animales tuvieron que adaptarse a su realidad. El autor dice, hoy existen nuevos dinosaurios, que son las grandes corporaciones, las multinacionales, las iglesias, los bancos. Y el principio que se deduce de ello es, si quieres sobrevivir como organismo, tienes que ser de alguna manera como un dinosaurio. Podríamos decir que el instituto, a pesar de que las dimensiones no son muy grandes, pero es un pequeño dinosaurio. Imaginémonos pues desde la humilde mesa de la Balá a hoy, pues el hermano Libardo ayer dio unos datos financieros, tenemos números, pues no es una gran corporación como la Coca-Cola, evidentemente, pero un pequeño dinosaurio, digamos. Significa que lo que empezó de manera muy simple en la Balá se ha ido haciendo cada vez mucho más complejo. Complejo, como subrayó Sean el otro día, es distinto de complicado. Complejo. Y existe siempre la tentación de ignorar esta complejidad y actuar como si no existiera. Y entonces, pues, eso es lo que nos ocurre cuando pues un organismo como el nuestro, que se ha ido haciendo complejo, lo queremos gestionar como si no hubiera pasado nada, de una manera familiar, de una manera así de ir por casa, sin tener en cuenta esa complejidad y lo que significa, lo que aprendemos en nuestro entorno de lo que significa gestionar esa complejidad. Y entonces resulta que cuando no atendemos de manera adecuada esa complejidad, se dan víctimas. Esos dinosaurios se comen a algunos de nosotros. Y normalmente acostumbran a ser las víctimas los más frágiles, los más jóvenes de nuestras instituciones. ¿Resulta familiar alguna provincia que hermanos jóvenes han sido comidos por el sistema? Han sido arrollados por la complejidad porque les pusimos en el lugar que no les correspondía o porque no les preparamos. ¿Se trata entonces de renunciar a la complejidad? Yo creo que no necesariamente. Se trata de aprender a bailar con esa complejidad. Ciertamente no a cualquier precio. Y si se van dando víctimas a lo largo del camino, entonces tenemos que preguntarnos si vale la pena bailar con un ser de esas dimensiones, si nos conviene un dinosaurio más pequeño. Creo que somos conscientes de que los próximos años van a ser decisivos para la continuidad de la misión marista. Es un organismo que se ha hecho complejo y en muchos lugares continuamos actuando como si tuviéramos el mismo número de hermanos de hace 50 años. Y sabemos que no es así. Entonces,
Yo creo que opciones que tomemos en estos próximos años serán decisivos para asegurar o no la continuidad de la misión marista. De alguna manera, yo creo que el esfuerzo que hemos hecho como instituto alrededor de ese proyecto llamado de nuevos modelos es un esfuerzo común tratando de imaginar ese futuro, gestionando, actuando, gobernando de manera distinta a la actual. Es decir, encontrando la danza adecuada para el tipo de dinosaurio que tenemos. Entonces me parece que se trata de seguir avanzando con audacia, con creatividad, con mucha imaginación, sin descartar lo que un autor, un ecónomo, llama la destrucción creativa. A veces, para ser fiel a su propia misión, uno tiene que ser capaz de abandonar, de romper, de cambiar, de modificar radicalmente las propias estructuras que se ha dado. Destrucción creadora. Sobre esto van a encontrar texto escrito, por tanto, me voy a permitir avanzar un poquito. Y decir una palabra también sobre la formación. Concretamente, hablando de que a vino nuevo, odres nuevos. Decía al inicio del capítulo que estamos celebrando 50 años del capítulo general del 67, que fue un capítulo importante, el capítulo llamado de renovación. Aquí tenemos sus participantes. 1967. La fotografía pues dice algo del tipo de instituto que teníamos hace 50 años. El hermano Charles Rafael, en su informe al capítulo, decía que ese año eran 9.704 hermanos con una media de edad de 39,7. Y hacía referencia a que en el anterior capítulo, es decir, 9 años antes, eran 8.767 con una media de edad de 37,8. Es decir, que habían aumentado en número y en media de edad. Estos son los datos de hace una semana. Si Cosmos funciona bien, pues hace una semana éramos 2.985 con una media de edad de casi 65 años. Y recuerdo cuando preparaba esto, que tanto en el capítulo general del 93 como el 2001, el hermano Marcelino Ganzaraín, que fue consejero general, como saben, pues preparó unas estadísticas muy detalladas, de manera general, por provincias. Y recuerdo que me sorprendió mucho comentarios en la asamblea que decían que para qué presentaban esto, que esto lo único que hacía era desanimar. Es decir, mejor animados, desconociendo la realidad. Ponerla la cabeza bajo el ala, ¿no? En el fondo. De todas maneras, también es interesante, con esta cuestión de los sentimientos, me parece que es bueno preguntarse también uno, ¿qué imagen tengo y qué imagen tenemos, qué imagen tienen nuestros hermanos de vida religiosa? Y de lo que significa éxito, digamos, en vida religiosa. Claramente, durante muchos años entre nosotros, éxito ha significado número.
Simplemente quisiera recordar que en estos años, de los 50 a los 70, es cuando mayores casos de abuso ha habido en el instituto. Hablando de éxito. Entonces, ¿qué imagen hay asociada a esta cuestión del número con la vida religiosa entre nosotros, ¿no? De alguna manera pudiera ser que yo también tuviera algo de eso. Hablando de formación, hemos cambiado mucho como instituto. Aquí tenemos una foto del año 55, Papa Pío XII, beatificación de Marcelino Champagnat, la relación del Papa con los hermanos maristas. Y tenemos una foto de hace unos meses, de sentarse de rodillas a sentarse cordialmente en un ángulo de la mesa. La Iglesia, nosotros hemos cambiado mucho. Ha cambiado mucho la formación. Ahí tenemos una foto de Mitagón, pues de hace un buen número de años, y aquí una foto bien reciente de un grupo de novicios. Hemos cambiado mucho, eso es verdad. Y como decía, si alguien se asomara a esta sala y viera lo que hemos estado haciendo durante estos 10 días de capítulo, pues cada uno puede imaginar sus comentarios. La verdad es que yo creo que de alguna manera hemos hecho también un esfuerzo de adaptarnos a la reducción numérica del instituto. En estos últimos años, como saben, es 100 hermanos cada menos, y una tendencia que seguirá por un cierto número de años, seguramente. Pero en muchos casos yo creo que hemos mantenido estructuras como si no hubiera pasado nada. No hace mucho pasé por un lugar donde había una comunidad de hermanos, eran 4 en una comunidad que había sido para más de 20. Cada uno vivía en un ángulo del lugar. O sea, ¿qué está diciendo eso, no? O sea, ha cambiado la realidad, pero las estructuras parece que no hubiera cambiado nada. Es decir, que en muchos casos no nos hemos ayudado a pensar en el futuro, sino que las estructuras nos han anclado en el pasado. Entonces me pregunto si no ha ocurrido algo parecido en la formación. Hemos hecho un gran esfuerzo, ha habido formadores formidables, y hay formadores formidables, dan lo mejor de sí mismos para acompañar la formación. Habría que preguntarse si las estructuras no siguen perteneciendo al pasado y de alguna manera entonces todavía produciendo frutos del pasado más que del futuro. Y me atrevo a sugerir algunas cuestiones ahí en el texto que se van a encontrar, ¿no? Si estamos pensando en el hermano marista del futuro como un hermano de disponibilidad global, ¿cómo vamos a formarles? Esa idea que salió en la conferencia general de que después de la profesión perpetua sea el superior general quien mande en misión a los hermanos, ¿seguiríamos apoyándola hoy? Eso vino de los provinciales, no del Consejo General. Ahí hay un provincial que está diciendo que sí, no sé si a que eso venía de los provinciales o a que está dispuesto. Pero, disponibilidad global. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Si estamos hablando de que queremos hermanos profetas y místicos, ¿cuál es el proceso, llamémoslo así, de iniciación para realmente ser profetas y místicos? Si imaginamos el marista del futuro en estrecha relación con el laicado, ¿de qué manera nuestra formación tiene esto en cuenta? Si decimos que la pastoral juvenil
es una fuente extraordinaria de vocaciones para la Iglesia, no solo para la vida religiosa, para la Iglesia. ¿Por qué en algunas provincias prácticamente no han movido un dedo en este sentido, a pesar de que les hemos animado? ¿Hay algo más que podríamos hacer para mejorar el proceso de selección de nuestros candidatos? Ser más atentos, más cuidadosos. Si realmente nos tomáramos en serio la formación del posnoviciado segunda etapa, ¿hay algo que debiera cambiar ahí? Simplemente quisiera hacerme eco de que el mes de mayo yo estuve con un grupo de hermanos preparándose para la profesión perpetua en Cochabamba y les pregunté, ¿qué quisierais decir al capítulo general? Respuesta casi unánime, por favor, que se acompañe a los hermanos jóvenes. ¿Para qué queremos vocaciones si no las cuidamos? Entonces, esa etapa del posnoviciado, en definitiva, no sé si no nos conviene repensar de alguna manera el todo de la formación. Desde la experiencia de estos últimos 50 años, desde lo que hoy imaginamos como hermano marista del futuro, habría que repensarla como un todo. Y me van a permitir que ya casi termine, simplemente decir una palabra sobre el laicado marista. Ayer tuvimos toda la mañana, yo cuando preparé esto no era consciente de que iba a haber esa sesión, simplemente quisiera reforzar algún punto. Y quisiera empezar recordando el hermano Charles Howard, cuando en su circular sobre el movimiento Champagnat hablaba de que este es un momento muy importante en la historia de la Iglesia, un momento de renacimiento, una vuelta al estilo de la Iglesia primitiva. Decía, cuando los laicos desempeñaban un papel total en la misión. Esto es tan actual, viene del hermano Charles Howard. Y decía, hoy una de nuestras prioridades es promover este renacimiento. Y usa 3 adjetivos. Promover este renacer con delicadeza, con valentía y con visión. Esa era una circular dirigida sobre todo a los hermanos. Entonces, como promotores de este renacimiento. Cuando el hermano Charles Howard escribía esta circular, el año 91, apenas había grupos laicales. Hoy, 26 años después, tenemos más de 5.000 laicos y laicas. No estoy hablando personas con un contrato laboral, que son muchas más. Más de 5.000 personas, laicos y laicas, que tienen algún tipo de compromiso con el instituto. Más de 3.500, de hecho, están en el movimiento Champagnat. Y otras en asociaciones, otro tipo de grupos laicales, comunidades mixtas, etc. Más de 5.000. Como he dicho muchas veces, me parece que es un motivo para una acción de gracias profunda al Señor por esta bendición. Hemos ido recogiendo la experiencia del laicado a través de varios documentos, y el último es el que se nos entregó, que quiere ser como un marco de referencia, y particularmente las provincias donde el desarrollo laical es menor, no por su culpa, sino por circunstancias. Pensemos que no va a ser igual la realidad del laicado en un país que fue evangelizado hace 2000 años
que uno donde incluso el Evangelio llegó hace 100 años, o los hermanos llegaron hace 50. Entonces, pues es normal, ¿no? Pero tenemos que aprender, me parece, unos de otros y de las buenas prácticas. Entonces, ese documento me parece que puede ser de gran apoyo para nuestras unidades administrativas, ¿no? Y simplemente quisiera subrayar, ¿no?, cómo podemos continuar avanzando hacia el futuro. Y esto conecta muy bien, me parece, con lo que vivimos ayer. Desde mi experiencia, me parece que lo que más nos ha hecho avanzar en el pasado, hay varios elementos, pero yo subrayaría particularmente el de las relaciones personales. Y en las relaciones personales no todo es sobre documentos y principios y teología, sino que pasa por el corazón. Por eso me parece tan importante el ejercicio que hicimos ayer, ¿no? Estamos hablando de relaciones personales, y las relaciones personales no se hacen de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Y por tanto la invitación es a todos a continuar ofreciendo espacios de diálogo y de encuentro. No me detengo más en esto, el Señor, yo creo que está detrás de este movimiento que nos bendice en la Iglesia. Simplemente quisiera terminar recordando algo que yo creo que debiéramos llevarnos nosotros y repetir frecuentemente en nuestras provincias. Que este proceso no tiene vuelta atrás. Por si acaso no estaba claro, este proceso no tiene marcha atrás. Ya no podemos imaginarnos el futuro de la vida y de la misión maristas sin contar con el laicado. Estos son los 5 puntos en los que me he detenido, que he querido subrayar. Yo creo que no me voy a alargar más para que haya un tiempo para la lectura personal. Simplemente verán el documento que van a encontrar. Yo lo preparé hace bastantes meses, bueno, en julio y agosto, ¿no? Entonces van a ver que la estructura es un poco diversa. Empieza por donde quisiera terminar, que es una invitación a revivir nuestro espíritu profético. Bueno, pues lo leen con ese espíritu, y después me detengo. Termina un poco abruptamente porque quité la última parte porque hoy no caía bien, pero bueno, el resto verán que tiene su lógica. Entonces simplemente quería subrayar, ¿no?, desde ahí que me parece que desde estos elementos que son parte de nuestra vida, parte de nuestro cuerpo, en contacto con nuestro entorno, en el fondo son una profunda llamada, me parece, a que nuestro cuerpo sea sano, a que seamos nosotros mismos. Y en lo más profundo de nuestro DNA hay una llamada al profetismo. Entonces, creo que la invitación es a revivir ese espíritu profético. El Papa Francisco lo ha repetido un montón de veces. Lo característico de la vida religiosa no es la radicalidad, porque todos estamos llamados a la radicalidad. Él decía la radicalidad en la profecía, y decía, quizás esto sea lo propio, ¿no? Entonces, como decía Santa Catalina de Siena, pues si ustedes son lo que debieran ser, el mundo arderá. Si nosotros somos lo que estamos llamados a ser, pondremos fuego en el mundo.